Mi nombre es Azucena Matías, yo soy Product Manager de Cabla, de Cuidados Críticos y Bioquímica. Es un gusto que se hayan inscrito. Hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso pareciera porque todavía tenemos mucho que trabajar en esta parte y les quiero dar un enfoque distinto para dimensionar a veces lo que hacemos en el laboratorio, lo que hacemos en nuestro día a día y las implicaciones que esto puede tener. Les presento a la familia Cabla, no toda la familia completa, todavía faltan los de la Ciudad de México y Guadalajara, pero es casi toda la familia Cabla completa. Ya si ustedes están presentes y a los que no lo conozcan, estas son nuestras nuevas oficinas de Cabla en Monterrey. Un gusto si ustedes quieren visitarnos. Contamos ahora con todo integrado en una sola ubicación. Ojalá puedan conocerlas y que vean, bueno, todos los cambios y todo lo que tenemos ahora que puede hacer que brindemos un mejor servicio y atención a nuestros clientes. Saben que tenemos 3 oficinas, nuestras ubicaciones están en Monterrey, en la Ciudad de México y en Guadalajara, que es donde yo me encuentro. Y bueno, vamos a empezar con un poco de historia y de historia de la tecnología. En 1968 sale al mercado una innovación, algo increíble, algo nuevo, que se llamaba un 747, un Boeing 747. Este avión se produjo desde 1968 hasta el 2022. Fue una revolución. Los pilotos que llevaban muchos años volando, conociendo cómo era volar en otro tipo de aviones, decían que era como pasar de una carreta a pasar a un superauto de lujo. Esa era la gran diferencia. Su capacidad de personas era mucho más rápido que otros vuelos. Podía alcanzar 800 kilómetros por hora una vez alcanzada su cota de vuelo. Tenía combustible para recorrer mayor kilometraje y tan bueno era este avión que incluso el Air Force One que es el avión presidencial en Estados Unidos, era un 747 o Jumbo Jet, también lo conocíamos así. Este avión, les decía, tenía todo lo novedoso. De hecho, pocos aviones han podido lograr alcanzar la tecnología y las mejoras que este avión podía ofrecer. Dentro de los sucesos, o un poco de historia, el 27 de marzo de 1967, en las islas de las Canarias, las conocidas como Islas Canarias, en España, hubo un aviso en esa fecha, el 27 de marzo, de una bomba. Esa bomba fue puesta en el aeropuerto principal de la Gran Canaria. Ese era el aeropuerto internacional donde llegaban todos los usuarios. Y al haber este aviso de bomba, bueno, tuvieron que paralizar todas los vuelos, las llegadas, las salidas, y se cerró el aeropuerto temporalmente. Claro, al hacer eso, había muchos vuelos que estaban esperando su momento para aterrizar, entonces se les iba a acabar el combustible, entonces tomaron una decisión: desviar todo este tráfico aéreo hacia otra ubicación. En esa ubicación lo enviaron a Tenerife, que es otra de las islas que está en las Islas Canarias. Concretamente fue al aeropuerto de Las Palmas. Al ser un aeropuerto secundario, no era un aeropuerto internacional, no trabajaba 24 horas. Al no trabajar 24 horas, no tenía luz en la pista de aterrizaje, no tenían radar de tierra, no tenían la tecnología que en el otro aeropuerto. Concretamente, por su ubicación geográfica, la neblina era un problema recurrente en ese aeropuerto. Los controladores de la torre
no eran bilingües 100% o hablaban un español, un inglés no tan perfecto, porque de cualquier forma ellos estaban más enfocados a atender vuelos locales, no necesitaban tanto estar interactuando con pilotos de otras nacionalidades. Sin embargo, por este suceso y al desviar los vuelos, ese día el controlador de vuelo era vasco. Además, su español tampoco era bueno, tampoco su inglés. Hubo en ese inter también cambios dentro de la pista de vuelo. Hicieron reformas, cambiaron la logística y cambiaron muchas cosas dentro del aeropuerto que no estaban registrados en las cartas. Entonces, era una época que no tenían acceso a Internet, que no teníamos la facilidad de verificar ciertos datos como lo tenemos ahora. Ese día les dieron la indicación a 2 vuelos, uno de la KLM, que también era un jumbo jet, y uno de la antigua aerolínea llamada Panam, que aterrizaran justo en ese aeropuerto. Entonces, por mil múltiples de razones, un retraso, dejaron bajar a los pasajeros para que volvieran a entrar al avión, hubo muchos retrasos. Al final, el avión, el de la KLM, que tenía por norma salir, siempre partir como un último horario a las 6:30 de la tarde, se le hizo tarde. Al tratar de cumplir con el tiempo que tenían siempre establecido, se dieron prisa con unas condiciones, como yo les puedo decir, adversas, entre muchos otros factores que también estaban complicando la situación de ese aeropuerto pequeño, que no tenían experiencia, que había otros factores. Entonces, estos 2 aviones, el de la KLM de los Países Bajos y el de Panam, se encontraban juntos en la pista de despegue y en ese momento los 2 querían despegar, tratando de comunicarse con la torre de control. Avisaron que ellos iban a despegar, pero hubo una cuestión de mala comunicación. No aclararon si ya podían despegar. Cuando notificaron que iban a despegar, nada más les dijeron ok, pero no dijeron que más instrucciones claras. Cuestión. Los 2 pilotos, tanto el de la KLM como el de Panam, eran pilotos superestrellas de sus áreas, super pilotos, eran entrenadores de otros pilotos, eran gente que tenía muchas horas de vuelo, tenían toda la experiencia en múltiples aviones, eran unos consagrados. Realmente no había forma de que uno desconfiara de que algo podía salir mal. Hablo en pasado porque lo que sucedió fue esto. 2 aviones colisionaron, sigue siendo ahora, en el 2025, el accidente aéreo que mayor cantidad de vidas ha cobrado en la historia de la aviación. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces incluso, sin importar si tenemos las mejores condiciones, la mejor tecnología, la gente mejor preparada, que tenemos todas las condiciones que creemos que son necesarias para que las cosas salgan bien, pueden no salir bien las cosas. El modelo Reason nos dice, este modelo fue implementado por James Reason, el de la Universidad de Manchester. Este es conocido como el modelo del queso suizo o el modelo del efecto acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de que a veces pensamos que si hacemos una cosa mal o una cosa que hagamos en algún punto puede desencadenar, como si fueran piezas de dominó, una secuencia de eventos que desencadenarán algo fatal, el modelo Reason nos dice que no necesariamente, que realmente cuando llega a pasar alguna catástrofe o algo llega a salir terriblemente mal, es una concatenación de fallos, de errores que por algún momento, claro que llegan a coincidir. Fallos en varios puntos y como si fueran rebanadas de queso suizo, como se ve en la imagen,
llega un punto en que se puede ver a través del queso porque todos esos agujeros llegan a coincidir. Este modelo se utiliza mucho para empresas, para gestiones de riesgo, para problemas, incluso en el área de la salud ahora ya se ha empezado a implementar. Seguramente han de haber escuchado este modelo durante la pandemia. En la pandemia todos lo vivimos, sabíamos que estadísticamente era muy difícil que nos contagiáramos de COVID. Inició en China, no conocíamos nadie de China, nadie había viajado últimamente de nuestros conocidos. La gente fue asumiendo en general que no era necesario cuidarse, no tenía ningún viaje internacional ni nadie que había viajado internacionalmente, y se aunó la falta de higiene, de lavarse las manos, de usar el cubrebocas y spoiler, tuvimos una pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, la unión de todos estos factores desencadenó un problema mayor. En el modelo de Reason nos dice que esto, la unión de los puntos como la organización, la falta de supervisión, seguramente ustedes en sus laboratorios deben de tener sistemas o si conocen un sistema de gestión de la calidad, mucha parte muy importante de esto es tener muy clara cuál va a ser la organización que nosotros vamos a tener en nuestro laboratorio, independientemente de que seamos profesionales con mucha experiencia, que conozcamos bien los equipos, que trabajemos muy bien, que todos los factores con los que debemos de cumplir, siempre hay alguien que tiene que revisar o que verificar que lo que hicimos esté correcto. Podemos estar cansados, tener algún sesgo cognitivo, cualquier cosa que pueda afectar a que alguna de estas cosas se pueda cumplir. Las condiciones también deben de ser idóneas. Saben que nosotros en las áreas de la salud debemos de cumplir adicionalmente a todo lo que ya he mencionado, con muchas condiciones, tanto externas como internas, para poder lograr que esto se concrete. Y después, con actos muy específicos, tanto preventivos, correctivos y durante el proceso. La fase preanalítica constituye el 57% del proceso en desarrollo, ¿de acuerdo? Entre el paciente y el resultado, ¿de acuerdo? Esto es donde se presenta la mayor cantidad de fallas en el laboratorio. Increíblemente, a estas alturas todavía tenemos muy controlada la fase analítica, conocemos muy bien cómo cuidar, que debemos capacitarnos, que debemos de tener siempre a la mano los manuales de nuestros equipos, sabemos que tenemos que tener un conocimiento de ellos, cuidar los reactivos, tener aires acondicionados, un montón de factores de los que ya hemos hablado, que esos serían factores ambientales para cuidar esto. Sin embargo, la parte de la fase preanalítica es algo que todavía no logramos tener bien controlada. Las decisiones médicas actualmente, y creo que cada vez va en aumento, van del 70 al 85% de las decisiones que los médicos toman están basadas en los estudios de laboratorio. Cada vez más nos toca ver que los doctores mandan a hacer la batería de estudios y no revisan al paciente. Esto es algo mal por parte de los médicos, claro que sí, pero también habla de la confianza que estamos depositando en todos estos resultados y que a veces, por muchas razones, no llegan a cumplir los estándares que nosotros necesitamos. Concretamente, hablando de la gasometría, todos saben, seguramente ya han estado en contacto con esa prueba por lo menos una vez o la realizan en sus laboratorios y hospitales. Es una prueba vital si es que tienes pacientes críticos. Es importante tener gasometría en el caso de que tengas pacientes de urgencias, pacientes que estén en la terapia intensiva o pacientes en cirugías, desde cirugía general y ya no hablemos de cirugía de alta especialidad porque es mucho más necesario. Entonces, este es un estudio que trata de medir varios aspectos, ¿de acuerdo? Puede tener muchas aplicaciones. La principal, pues la evaluación de la función pulmonar por los gases,
Los desórdenes ácido-bases, que ahorita hablaremos un poco de eso, cómo podemos utilizarlo, establecer un diagnóstico, cuantificar la respuesta terapéutica. Ustedes saben perfectamente que cuando tenemos un paciente que ya está intubado, un paciente que ya tenemos en el área de choque, de terapia intensiva, o incluso un paciente que está en una anestesia general, a veces hay que irlo censando, porque cuando a veces se llega a prolongar una cirugía más tiempo del que se tenía planeado por cualquier razón. Entonces, el tiempo en el cual el paciente no está en un automatismo respiratorio se prolonga, y entonces los gases terapéuticos y todo lo que se está utilizando puede ser un factor que nos esté modificando la respuesta del paciente. Entonces hay que estar cuantificando esa parte. Entonces, hay que monitorear también la progresión de ese paciente, como en las cirugías, y evaluar también cómo está respondiendo, aunque el paciente no esté intubado, ante el transporte de los gases. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, seguramente en algún momento les ha tocado ver que hay algún paciente que tiene una pérdida importante de sangre, que no está oxigenando bien, lo transfunden y a los 5 minutos quieren ver que sí ya está oxigenando correctamente. No vamos a entrar en ese tema, pero ese es uno de los seguimientos que se hace para ver si el paciente está oxigenando correctamente, está liberando en los tejidos, o en las ocasiones, y es muy recurrente en México, que los pacientes en temporadas frías hayan estado en alguna fiesta, se les haya ocurrido poner en el interior de la casa el asador, el anafre, alguna cosa de humo, que haya sido un accidente y sin tener intención se hayan quedado dormidos con la estufa encendida, y eso también puede afectar terriblemente el transporte y liberación de oxígeno en los tejidos. Concretamente en la gasometría, yo creo que en todos los estudios la fase preanalítica es importante en cualquier estudio que se haga. La calidad del resultado es directamente proporcional a la calidad de la muestra. Entonces, no importa si tenemos un equipo fabuloso de última tecnología como los que tenemos en Cabla, queda en segundo plano si es que la muestra que se está introduciendo en esos analizadores no es la correcta. Entonces, la tecnología ayuda mucho, pero todavía no hace milagros. Entonces, tenemos que ser muy responsables en la calidad de la muestra que estamos poniendo en los equipos. Sin embargo, en la gasometría, el talón de Aquiles de la gasometría es la toma de la muestra. Tiene varios puntos que lo hacen un poco más complicado. Uno, la muestra en sí. Al ser una muestra que es arterial, todo el mundo de entrada tiene miedo a tomar una muestra arterial. Dos, aunque no es difícil per se, hay que tener un entrenamiento especial para tomar una muestra arterial. El paciente siente mucho más dolor en una muestra arterial que en una muestra venosa. Entonces, eso también es una limitante. Entonces, aunque la muestra en sí, tomada con todo adecuado y conociendo la técnica, no es difícil de tomar, sí implica pues la resistencia, entrenar a la gente, hacer muchas cosas agregadas que puede causar que en México, por ejemplo, la gasometría es una de las pruebas que más utilizadas están. Por un lado, por la accesibilidad que a veces los institutos y los hospitales dan al personal médico, a los equipos de gasometría, y por otro lado, por la toma de muestras. No tenemos ningún empacho ni ningún reparo en decirle a un paciente, a un doctor, a una enfermera, o nosotros mismos en el laboratorio tomamos una muestra. Si vemos una biometría hemática coagulada, decir, tómale otra muestra y fin del problema. Cuando es una gasometría decimos, Dios mío, es que es una gasometría, tenemos que tomar otra muestra. De verdad, sufrimos nada más de pensarlo, pero eso puede desencadenar que por mucho estemos procesando muestras que son absolutamente no aptas para procesarse.
Entonces, realmente el paciente no requiere como tal, como en otro tipo de pruebas, una preparación especial. Puede ser a cualquier hora del día, no necesita ayuno. Algunos medicamentos es verdad que pueden interferir en algunos resultados, sin embargo, la gran mayoría se puede procesar la gasometría sin necesidad de que eso sea una determinante para que no se haga la prueba. Aún así, con todo lo que les he dicho, el principal problema en gasometría y en todo es la identificación del paciente. Sigue siendo el número uno en problemas el problema, digamos, número uno de la fase preanalítica es la mala identificación del paciente. A todos, seguro les ha tocado ver más si están en hospitales, que a la hora del paso de visita toman muestras a diestra y siniestra, pero no tienen el cuidado de identificar correctamente cada uno de los contenedores que van a utilizar para tomar las muestras de gasometría y de otras, pero bueno, hoy nos incumbe la parte de la gasometría, entonces no rotulan correctamente, no identifican bien las características, el nombre, todo lo que necesitan llevar de la gasometría. Entonces, la identificación es uno de los puntos más importantes. Conocer el estado ventilatorio del paciente, conocer y ponerlo, ya sea tanto que ustedes sean quienes vayan a tomar las muestras a la cama del paciente o sean los que solamente procesan las muestras, pedirle a los médicos, enfermeras o quien sea quien lleva las muestras al laboratorio que digan la condición ventilatoria del paciente. ¿Qué significa? Pues que les digan si está conectado o no a un ventilador, y eso ahora mucho más específicamente en los gasómetros es la FIO, ¿de acuerdo? Yo bromeo mucho, si alguno de los presentes ha estado en mis capacitaciones de gasometría, bromeo mucho con decirles que hay una cantidad de pacientes sanos en las terapias increíble, porque todos están en 21 de FIO y en 37 de temperatura, todos. Esa es una cuestión de que no hemos hecho consciente a los usuarios de la importancia de identificar todos esos datos para que nosotros podamos introducirlos en los equipos y los equipos hagan los ajustes necesarios para las condiciones de ese paciente y de esa muestra. En caso de tener otros datos adicionales como la fracción inspirada, como conocer si te está en oxígeno, ya habíamos dicho, al 100%. Y lo que les decía, la temperatura, por favor, les digo, esas son las cosas que todo mundo dice, ¿cuánto le pongo? Y dicen, 27, 21, 36, 5 o 37. Y así lo dejan. Entonces, es importante que eso también es la fase preanalítica. Eso también va a determinar los resultados que nos dé el equipo, tanto los que haga el equipo, porque muchos equipos como los nuestros hacen el ajuste por la temperatura y ya no digamos los resultados que son calculados. Al final, los cálculos que hacen los equipos son algoritmos y los algoritmos parten de la información de las pruebas que ellos procesan y de la información que nosotros les damos. Hay 3 tipos de muestra que nosotros podemos tomar para hacer una gasometría. La arterial es la más deseada, la común, la más utilizada. Nos sirve principalmente para evaluar los gases, aunque también nos puede servir para conocer el equilibrio ácido-base de los pacientes y evaluar la captación y liberación del oxígeno. ¿De acuerdo? En esta última, más si nos ayudamos con un equipo que tenga oxímetro para conocer bien todo el proceso hasta el final, o sea, hasta cuando se liberen los tejidos de ese oxígeno. No es suficiente saber si el oxígeno se está adhiriendo al eritrocito, sino también si se está liberando.
¿de acuerdo? En el caso de la gasometría venosa, es verdad, no sustituye a la gasometría arterial, pero también tiene mucho significado. Sin hacer ningún cálculo, digamos que a priori la gasometría venosa nos da la información si es que, por ejemplo, un nefrólogo necesita conocer pues el estado ácido básico de su paciente, nos sirve también para evaluar cómo está la captación de O2, por ejemplo, nos permite ver también el pH, por ejemplo, entonces hay varias cosas, incluso en los gasómetros más avanzados que ya tienen aparte otro tipo de electrolitos como magnesio, también nos sirve para la evaluación de electrolitos, entonces también es un aliado. A veces pensamos que solamente la gasometría en la terapia o solamente la gasometría arterial en pacientes críticos, pero como siempre va a depender de la condición clínica de cada paciente. Ahora, pacientes que definitivamente están graves pero no intubados y que igual la gasometría venosa nos podría funcionar. Hay una fórmula que incluso pueden utilizar los médicos para hacer esa conversión en caso de que solamente pudieran tomar por alguna razón adversa del paciente, por alguna situación en la que no pudiéramos tomarle una gasometría arterial a un paciente, podemos echar mano de la venosa o bueno, el médico puede tomar la opción de hacer una gasometría venosa y hacer la conversión con la fórmula que existe, ya que la relación entre la gasometría arterial y la gasometría venosa es inversamente proporcional, pero siempre es constante. Entonces, en un caso de urgencia, podría utilizarse también una gasometría venosa y hacer la conversión. Y la tercera opción que nosotros tenemos para hacer una gasometría es la gasometría capilar. Yo sé, esto puede emocionar a muchos y decir, no, mira qué maravilla, nos quitamos de sufrir con los anteriores, ya no tenemos que hacer gasometrías de las otras y nos vamos solamente con gasometrías capilares. La mala noticia es que solamente tiene significado clínico en los niños menores a 4 años. Se han hecho pruebas en pacientes adultos y aunque principalmente la sangre capilar es arterial, en pacientes adultos el significado clínico que podemos obtener de una gasometría que hagamos de forma capilar no es la misma. Pero, y sin el pero, la gasometría capilar es una fabulosa opción que si no la están utilizando en hospitales que en especial tengan pacientes neonatos, por favor utilícenla. Porque una de las iatrogenias principales que les ocasionamos a los pobrecitos neonatos es anemias iatrogénicas, porque les estamos tomando 3 veces al día muestras. Incluso aunque se utilicen tubos de muy poco volumen, que son los microtubitos, no quiero hacer referencia a ninguna marca, aunque sea un microtubo, está siendo un volumen importante para un paciente de medio kilo o de 1 kilo, porque ya saben ustedes, en los neonatos hay pacientes tan pequeñitos que realmente no podemos estarlos sangrando todo el tiempo y por pequeño que sea el volumen, les está costando a ellos como una pérdida de sangre importante. Entonces, por favor, si tienen en los servicios o en sus hospitales, tienen el servicio de neonatología, por favor, si tienen esa opción, utilicen capilares para evitar precisamente el problema. Claro, tiene su técnica, hay que arterializar la zona, ahorita hablaremos un poco más de eso, pero es importante que tomen esa opción no como la última opción en pacientes neonatos, sino que sea la primera opción en pacientes neonatos, ¿de acuerdo? ¿En qué situaciones nosotros no podríamos tomar una gasometría? Bueno, realmente son un poco obvias todas las contraindicaciones en las que no podemos hacerlo, pero sí valdría la pena poder mencionarlas. 1, cirugía previa de la arteria.
claro, no hay que puncionar donde haya estado una herida o un catéter o algo recientemente, por favor. Un paciente con anticoagulación, por eso les decía que era importante siempre también ver los antecedentes de cada paciente. Un paciente que está en un anticoagulado, si nosotros puncionamos una arteria, va a ser mucho más difícil hacer compresión, es mucho más difícil lograr que ese paciente deje de sangrar. Entonces, por favor, si no lo tenían en cuenta, eviten en la medida de lo posible hacer punciones, en especial si son arteriales en este tipo de pacientes. Otra importante, pues desde luego, infección de la piel o daño en la piel. Hay distintos daños de la piel, y más si está en la zona lesionada, no tomen la muestra de la zona dañada. La disminución de la circulación colateral. Esta prueba de la disminución de la circulación colateral la tendrían que estar haciendo en todos los pacientes. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero es importante que independientemente del diagnóstico del paciente, antes de tomar una gasometría arterial, hagan la prueba de Allen, que ahorita la vamos a ver, ¿de acuerdo? También checar a los pacientes que tengan una aterosclerosis severa, porque no vamos a poder perforar, no va a ser la calidad como nosotros, no vamos a tener ni la técnica ni nada con este tipo de venas que están engrosadas. Ya hablamos tanto de pacientes anticoagulados, la terapia fibrinolítica está en el mismo rubro, digamos, de los pacientes que están anticoagulados. Los pacientes que tengan un injerto, no sé, femoral, una infección tan importante que lejos de ayudarlos podríamos estar contribuyendo a que esa infección se generalice. Y bueno, pacientes que han tenido un cateterismo, ¿de acuerdo? Entonces, hay condiciones que pueden, y les pido por favor que siempre también evalúen. Eso ya lo tiene que decidir el médico, pero si a ustedes les piden que tomen las gasometrías directamente, por favor revisen el historial clínico, pregúntenle a la enfermera o al médico si el paciente no cumple con alguna de estas cosas, porque pueden, lejos de ayudarlo, causarle un daño mucho más grave. ¿Y cuáles son las complicaciones que pueden tener en estos casos? El hematoma en el sitio. Ok, es en los hospitales privados, todos sabemos que eso es muy penado, el tener hacer un hematoma, a veces, sobre todo si la gasometría fue arterial, es muy difícil la hemostasia en ese lugar, entonces es muy probable que le generemos algún hematoma, pero si podemos evitarlo en la medida de lo posible, hagámoslo. ¿De acuerdo? Un vasoespasmo es raro que pueda darse eso, pero llega a ocurrir. Una oclusión arterial, insisto, ahorita vamos a revisar la maniobra de Allen, que es muy importante que siempre realicen cuando vayan a realizar una gasometría arterial. Una embolia aérea o tromboembolítica, algún trombo en una condición. Esto per se en un paciente, digamos, que no tiene una condición agregada, difícilmente se lograría, pero insisto, siempre los pacientes que tenemos en la terapia intensiva o que están en urgencias o en el quirófano que van a necesitar una gasometría, son pacientes que tienen muchos problemas agregados o diagnósticos muy complicados, uno o varios diagnósticos complicados que pueden dañarle mucho más el hacerle una gasometría que no hacérsela. Entonces, por favor, revisen todas esas condiciones. Pareciera que es una prueba, que es una punción inocua, que no puede causar mayor problema. Sin embargo, los pacientes que requieren una gasometría son pacientes que están muy complicados en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Una infección en el sitio de punción, bueno, eso nos puede pasar en cualquier tipo de punción que realizamos, arterial, venosa o cualquiera de ellas. Una respuesta vasovagal, llega a haber pacientes, alguna vez me tocó ver a un paciente que realmente la respuesta fue mucha y hay que tomar decisiones rápidas por la respuesta tan fuerte que pueden tener ante una punción. ¿De acuerdo? Hemorragia, ya hablamos de los pacientes que pueden estar
heparinizados o con algún tratamiento de anticoagulación o fibrinolítico y el dolor local. Recuerden que siempre hay un paquete neurovascular que siempre va a ir asociado. Entonces, recuerden que en la zona en que nosotros estamos funcionando, si hacemos nuestro acostumbrado tru-tru por falta de técnica, ¿a qué le llamo tru-tru? Que no nos da la sangre y entonces empezamos a mover la aguja así como si estuviéramos haciendo un zigzag. Recuerden que tampoco esa parte es inocua. Yo sé que necesitamos sacar la muestra, que necesitamos sí o sí llevarnos la muestra tomada, pero a veces eso puede ser también que causen una lesión en algún nervio cercano a la zona donde estamos nosotros tomando la muestra. En el caso de la toma de muestra arterial, la técnica es que una vez desinfectado el lugar de punción, normalmente el punto de punción preferida o el más utilizado es la vena radial. ¿De acuerdo? Eso es donde principalmente se va a tomar, es de fácil acceso, está superficial en esa parte la arteria, es fácil si acomodamos y tenemos la técnica correcta para tomar la muestra, es fácil tener acceso a ese tipo de arteria. Eso es la principal, la opción A, ¿no? El plan A siempre va a ser utilizar esa arteria. Habrá situaciones en las que los pacientes no les puede uno tomar del brazo, entonces tendríamos que seguir el plan B, que sería tomar la gasometría en la femoral, ¿de acuerdo? Ya desde hace algún tiempo no se puede tomar del cuello, entonces ya nada más nos quedamos un poco limitados en cuanto a que sea del brazo o femoral. ¿De acuerdo? Entonces, se va a limpiar perfectamente la zona. Les recomiendo que primero limpien la zona, toquen, sientan pulso, las arterias siempre van a tener pulso, y luego en un ángulo de 45 a 60 grados tomar la muestra. Facilísimo, les digo, es cuestión de entrenamiento, igual que tomar sangre, que tomar fluidos de cualquier otras muestras que llegamos a tomar, solo necesitamos entrenamiento y practicar, no hay de otra. En el caso de la gasometría venosa, se toma igual que se toman cualquier muestra que sea de tipo venoso, con la aclaración, y esto es muy importante, por favor, pónganlo en negrita siempre y tómenlo en cuenta, no se usa torniquete para tomar una gasometría venosa, ¿de acuerdo? Es muy parecido todo lo que hacemos, igual que cuando tomamos una muestra venosa. Sin embargo, no tenemos que usar torniquetes. Es la única cosa que diferencia hacerlo como si fuera una muestra para un tubo o si es para una jeringa de gasometría, ¿de acuerdo? Y en el caso de los neonatos, que son en los que principalmente vamos a tomar, neonatos o ya saben, niños menores de 4 años, depende, insisto, siempre en la condición clínica del paciente. Cada paciente es una historia, cada paciente tiene unas condiciones muy especiales que hay que evaluar para tomarle la muestra. Hay niños que a los 4 años ya traen unas arterias y ya traen unas venas increíbles y que no es necesario tomarle ya por su peso y talla. Ya los niños son enormes y no es necesario tomar una gasometría capilar. Bueno, en esos casos se puede hacer como normalmente estamos acostumbrados, pero ya hablábamos de los pacientes que de medio kilo de peso, que por favor no hay que acabárnoslos a punta o llevarlos a anemia a punta de muestras, ¿ok? Entonces, uno de los principales puntos y los mejor tomados es el talón, con sus implicaciones, con su respectiva técnica para no lesionar ningún ligamento, y hay que arterializar la zona, que es calentar la zona con masaje, ¿de acuerdo? Y ahora hablamos de la prueba de Allen, ¿de acuerdo? Yo les decía que para tomar cualquier gasometría arterial era importante hacer el test de Allen, la prueba de Allen, porque hay que evaluar que el paciente no tenga
un bloqueo. A veces hay pacientes que no nos lo van a referir de esa forma, a veces incluso el médico no sabe que está ese bloqueo y obviamos hacer este tipo de prueba. Entonces es importante que se haga esta prueba en todos los pacientes que vayan a tomarles muestra. Desde luego, si la muestra la van a tomar de la arteria radial, desde luego tienen que hacer esta técnica para ver que el paciente no tenga un bloqueo en la circulación colateral y que pueda hacer que, como vamos a disponer de la arteria radial, podamos evitar que entonces comprometer la irrigación de la mano, ¿de acuerdo? ¿Cómo va la técnica de Allen? Bueno, la prueba de Allen, técnica de Allen, como ustedes lo quieran llamar, y se realiza entonces presionando, como ven en la imagen, primero de un lado, luego del otro. Pueden presionar también al mismo tiempo tanto la arteria braquial como la radial, presionando y pidiéndole al paciente que abra y cierre la mano. Desde luego, al estar impidiendo nosotros con nuestros dedos la irrigación de la mano, esta se va a poner pálida y una vez que liberamos va a regresar el color a la mano. Pero es importante realizarlo de un lado, del otro y revisarlo para ver que la irrigación de la mano no esté comprometida y no vaya a ser que nosotros al tomar la gasometría vayamos a tomar la única fuente de irrigación de la mano. ¿De acuerdo? Hay varios aspectos que debemos considerar en la gasometría. En el caso de que sea una gasometría capilar, la profundidad de la lanceta, por favor, es importante que todos los insumos que utilicemos para tomar una muestra sean de la calidad y las condiciones necesarias. En general, les diría para la parte preanalítica, pero muy en particular con la gasometría, ya hablamos que el talón de Aquiles de la gasometría es la toma de muestra, ¿de acuerdo? El tiempo de proceso. Esto es un tema que abarca muchos aspectos. Uno, no solo se refiere a cuánto tardamos nosotros en tomar la muestra, sino cuánto tardamos también en procesarla. Y aquí entran varios factores. ¿Dónde está el gasómetro? Los gasómetros, incluso la antigua CLCI decía que había que tener un gasómetro por cama de terapia intensiva. Bueno, ok, no nos vamos a poner tan exigentes, pero por lo menos debe de haber un gasómetro en la terapia intensiva, un gasómetro en el quirófano y uno en urgencias, además del que seguramente deben de tener en el laboratorio. Esto es importante porque los tiempos de proceso son vitales por las temperaturas, por la presión atmosférica ambiental que necesitamos también considerar cada que tomamos una muestra, que ahorita vamos a entrar en detalle con esto. La idea para todos los sitios o para todos los servicios de cuidados críticos es que tengan un equipo point of care ahí. Y con decir point of care no me refiero a solo porque a veces tenemos la idea que point of care son los equipos pequeñitos, chiquititos, que son los que utilizamos para trabajar. Un equipo point of care es cualquier equipo que esté en la cabecera del paciente o a los pies de la cama del paciente. Entonces, puede ser un gasómetro, no importa el tamaño, pero que esté en el sitio donde se necesita tomar o donde se necesita dar una respuesta rápida. Entonces, por eso es importante el proceso, el tiempo de proceso, porque puede haber algún fallo dentro de lo que ahorita vamos a considerar en la homogenización, en que no era el envase correspondiente, en la temperatura, en muchas cosas, y todos esos factores que pueden generar un problema a la hora de generar un resultado se reducen si nosotros tenemos a la mano el equipo y podemos procesar lo más pronto posible esa muestra. La realidad es que no es así. En la mayoría de los hospitales el gasómetro está en el laboratorio y el laboratorio siempre está, bueno, al final del estacionamiento, atrás de la cocina, y hay que recorrer medio hospital y 2 pisos para poder llegar al gasómetro. Entonces, es importante hacer conciencia siempre, sobre todo a los tomadores de decisiones de los hospitales, la importancia que tiene el tiempo
está en nuestra contra cuando acabamos de tomar una gasometría, así la tomemos en las mejores condiciones. Más si no está en el contenedor correcto y ninguna de las condiciones son las apropiadas, pues con mayor razón, ¿de acuerdo? En la cuestión del transporte, hay varias cosas a considerar. Primero, si lo vamos a transportar, ¿hasta dónde lo vamos a transportar? Es decir, ¿vamos a necesitar hielo para transportarla? Si vamos a mandar a maquilar esas muestras, siempre la maquila, sobre todo gasometría, es un tema muy cuestionable porque tiene uno, no quiero decir que no se pueda hacer, tiene uno que tener muy bien estructurada la forma en que vamos a tomar la gasometría y en que vamos a transportar esa muestra. Lo ideal es que es poner la muestra en hielo picado para que pueda durar el tiempo necesario estable esa muestra. Y aún así, estando en frío la muestra, no tiene una vida muy larga, máximo tiene 15 minutos. Después de eso ya no empiezan a estar tan estables los analitos. Entonces yo siempre les digo, hay quien me dice, y ahorita les voy a mostrar una imagen, que me dice, es que tengo 30 minutos. No, son 15, por favor, porque después del minuto 15 ya la variación de todos los analitos es muy grande. Entonces, además, a veces, y no me llegó a pasar durante el internado, creemos que conservar la muestra es ponerla en un congelante directo así para que se congele así directa con el hielo. Y lo que estamos generando es hemólisis de la muestra si es que ponemos la muestra en contacto directo con el hielo. ¿Okay? Entonces, hay muchos factores que debemos de cuidar y evitar para cuando necesitamos trasladar esa muestra. Hay hospitales que cuentan con un sistema de tubos para mandar al laboratorio. Eso ni siquiera lo piensen, no es opción. Está más que comprobado las variaciones de los gases que hay cuando ustedes ponen una muestra de gasometría en un tubo de estos neumáticos que llega al laboratorio. Eso no puede pasar, no es opción. Tienen que directamente al sitio llevar la muestra en persona porque no hay opción de utilizar estos tubos para gasometría. Si lo están haciendo, por favor, déjenlo de hacer porque les aseguro que están alterando absolutamente todos los resultados de la gasometría, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que tenemos que cuidar en una gasometría es la hemólisis. Ojo, la hemólisis es muy difícil de censar o es muy difícil de darle seguimiento a la hemólisis, puesto que no tardamos, bueno, no deberíamos tardar tanto para procesar una gasometría, o sea, de tal modo que esperemos a que se separe la muestra. Si estamos esperando tanto que hasta incluso se separa la muestra y se separa la fase líquida de las células, ahí hay muchos otros problemas además de la hemólisis. ¿Okay? Pero uno de los factores principales de los que nos puede hacer que sospechemos de la hemólisis es el tiempo que tardamos en tomar la muestra de ese paciente. Siempre por la condición clínica del paciente, si tardamos mucho en ese paciente porque tal vez la sangre sale muy lentamente o porque elegimos mal la aguja que estamos utilizando. Esto me ha pasado muy recurrentemente en los hospitales que toman las gasometrías con agujas de insulina. Y lo hacen con un buen propósito, no digo con una buena intención, no digo que no, siempre dicen es que con esa no lastimamos tanto al paciente. Y creen que al utilizar una aguja de un diámetro pero tan pequeñito, le hacen un favor al paciente porque así ya no lo están lastimando tanto. Y lo único que están generando es que hemolizan la muestra. Entonces, por favor, hay que cuidar mucho que, primero, si es posible utilizar las jeringas, muchas jeringas ya vienen con su propia aguja. Si no vinieran con su propia aguja, es importante que las agujas tengan el diámetro correcto. Ahorita se los voy a mencionar en otra diapositiva. No, de verdad, yo sé que a veces tratan de ayudar al paciente, pero dice la frase que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, apéguense, por favor, aunque vean las agujas muy grandes, que para gasometría, de verdad,
al ser una luz grande de la aguja, al ser un diámetro grande, la sangre no va a tardar tanto en pasar a la jeringa y no va a correr el riesgo de que al ser la luz tan pequeña las células se tengan que comprimir y las rompemos, ¿de acuerdo? Cuidar la coagulación, eso lo sabemos, una muestra coagulada es una muestra mal homogenizada, que se oxigenó seguramente en algún punto, también es cierto. Entonces, por favor, cuidar, homogenizar perfectamente bien las muestras una vez tomadas. Tiene su técnica homogenizar las jeringas de gasometría. Aunque tengan las jeringas correctas, pasa mucho que se les coagula. Si ustedes tienen oportunidad o son médicos, por favor pueden preguntar cómo se hace la técnica, o si ustedes son de laboratorio y pueden educar a los médicos, por favor háganlo, no renuncien. Yo escucho mucho que dicen, ay no, es que los médicos no aprenden, los médicos no saben, no van a entender. Pero créanme, no son tontos, necesitan a alguien que los guíe, porque desafortunadamente no se lleva nada de laboratorio en las carreras de medicina. Entonces es responsabilidad de todos ayudarnos unos a otros a aprender. Entonces, bueno, ya hablamos ahorita un poco en las diapositivas anteriores de los riesgos asociados a la punción. Podemos no limpiar bien la zona, podemos no presionar el tiempo suficiente y podemos no considerar las condiciones coadyuvantes que puede tener cada uno de los pacientes. Hablábamos del tiempo, por eso es que les decía, lo ideal, aquí tenemos una gasometría a los 10 minutos a temperatura ambiente, o una gasometría que se tomó correctamente, digo, esto es en condiciones ideales, que tienen tomada correctamente, que usaron el material adecuado para tomar esa gasometría, que la trasladaron en hielo y que hicieron todo como debe de ser, de la forma ortodoxa. La realidad es que a veces hay muchos fallos en todo el proceso que hacemos y además la trasladamos. Entonces, esas gasometrías ya no tienen significado clínico, no debería nadie de tener que tomar decisiones basadas en esos resultados. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál es el material indispensable que vamos a necesitar para tomar estas muestras? Bueno, necesitamos jeringas de vidrio, ya no se utilizan, pero ese es el único material que es absolutamente impermeable a las condiciones externas, pero necesitamos jeringas que estén hechas específicamente para la toma de gasometría, para evitar que todas las modificaciones se vayan dando, como el calcio. La heparina es un quelante de calcio. Si se utiliza una heparina líquida, va a haber se va a diluir la muestra. El calcio es quelante. El sodio, si es una heparina de sodio, va a modificar los valores de los electrolitos y todos los factores de los que ya hablamos, incluso algunos lubricantes, porque se utilizan jeringas que no están hechas para gasometría. Algunos de estos lubricantes aditivos que tienen las jeringas para medicamentos interfieren con la coximetría. Entonces, por favor, utilicen siempre el material adecuado. Es vital que puedan utilizar el material adecuado, si no, no podemos asegurar la calidad de la muestra, ¿de acuerdo? Y hablábamos hace rato de los aviones. Bueno, esto equivale a tener un jumbo jet en su laboratorio. Es lo máximo de la tecnología. Podemos tener incluso un gasómetro, ya sea un Prime CCS o un Prime Plus, que es el más completo, que tiene coximetría. Podemos tener usuarios absolutamente bien entrenados. Podemos tener todas las condiciones y sin embargo salir las cosas terriblemente mal. Como les decía, en la parte o en la metodología Reason, hay muchos factores y a veces pensamos que si nosotros hacemos una de las cosas mal, bueno, no importa tanto, porque seguramente alguien en el proceso o el resto del proceso lo están haciendo bien, ¿verdad? Pues no, resulta ser que a veces todo el resto del proceso,
tampoco está haciendo bien, y llega el momento en que coincidimos todos en esa parte o coincidimos en que podemos ver a través del queso o que la concatenación de errores desencadenan algo malo. Algo malo para un paciente en concreto que podría ser que muera, que toman malas decisiones terapéuticas para ese paciente, o definitivamente que ya hayamos sistematizado nuestro error, que ya lo tengamos normalizado y que ese error esté siendo recurrente en todos los pacientes que llegamos a tener en nuestros hospitales. Entonces, lo ideal, y también es parte muy importante de este proceso, pues es elegir las herramientas o las tecnologías correctas, como puede ser los equipos Prime Plus, para hacer un diagnóstico mucho más acertado. Desde luego siempre va a ser muy importante que la gente se capacite, que la gente esté siempre en constante recapacitación, tener un programa, pero todo eso no va a ser suficiente si no pone cada uno de los implicados en el proceso algo de su parte para evitar que todo se una para un mal resultado. Bueno, si no conocían nuestros catálogos, les recomiendo que siempre estén revisando nuestros catálogos. Si vieron el catálogo hace 3 meses, hace 6 meses, seguramente ya no es el que ustedes conocen. Estos son nuestros catálogos en Cabla. Y pues muchísimas gracias por su atención. Tenemos unos minutitos para preguntas antes de que nos saquen y les agradezco mucho por su asistencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Una pregunta. Paola, ¿sí? No, de acuerdo. No, muchas gracias a ustedes. Es un tema muy amplio. La verdad es que podemos tardarnos casi media hora en cada uno de los puntos. Ojalá alguno de estos, yo siempre busco hacer un poco de conciencia. La ciencia sin conciencia es la perdición del alma. Entonces tenemos la oportunidad de analizar lo que hacemos y mejorar nuestros procesos en pro del bienestar de los pacientes. ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta o algo que comentar, les agradezco su atención y por favor entren a los webinars de Cabla. Tenemos muchos webinars de distintas áreas. Nuestros compañeros son expertos en biología molecular, inmuno, entonces casi tenemos 1 o 2 webinars por mes.